desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buenos días, ¿cómo están amigos que nos acompañan a diario desde esta hora bien temprano en la primera emisión del Noticiero de Televen? Muchas gracias a todo el país por estar pendientes de las informaciones y el recorrido que hacemos a diario presentándole las noticias de mayor relieve. Bueno, hay varias, ¿no? Se ha abierto, por cierto, un debate interno a propósito de una declaración del ministro del Interior sobre supuesta vinculación, presunta vinculación por la muerte de los policías con hechos políticos, ¿no? Eso provocó comentarios y también ayer una rueda de prensa donde pues estos temas de alguna forma fueron tocados. Eso también llevó a otros voceros del gobierno a señalar que existe un plan deliberado, un plan macabro en el asesinato de los policías. Mientras tanto, hemos escuchado a voceros policiales señalar que en el caso concreto, hay varios, pero uno que fue emblemático la semana pasada, como la muerte de la policía en Los Dos Caminos, pues estarían identificadas las personas, son al parecer miembros de una banda de delincuentes de Petare, incluso videos grabados con celebraciones por lo demás por el hecho, pero hasta ahora no han sido capturados. No se conoce la razón del por qué no se haya tomado esta iniciativa, ¿no? Esto se abre, como digo, un nuevo debate interno acá en el país. A esto han surgido también respuestas de organizaciones políticas y voceros de partidos pues rechazando esta declaración del vocero oficial. Eso por una parte. También en el tema político electoral, ayer hubo una reunión de representantes de la MUD con el jefe de estadísticas del Consejo Nacional Electoral. Hay pues incongruencias según la MUD en este sentido y no aceptan esos planteamientos de mover y luego trasladar otra vez a habitantes de algunas zonas, ¿no? En este caso para quitar diputados, es lo que denuncian, al circuito Baruta-Latillo Chacao y trasladarlos a los valles del Tuy para que el año 2016 regresen ese número de habitantes. Es un juego allí medio extraño que no entendemos, pero bueno, lo hemos escuchado. Ayer mismo, conversando con Tomás Guanipa, secretario de Primera Justicia, nos daba detalles en ese sentido. Bueno, sigue la controversia y por supuesto pues hay otros temas también que ocupan la agenda informativa en el día de hoy, martes 21 de abril. Vamos con los titulares, vamos con nuestra portada en este caso. A propósito del tema que citábamos, el presidente de la Asamblea Nacional calificó como plan macabro la reciente ola de asesinatos contra funcionarios de seguridad. A ello, en respuesta, en contraposición, se suma el criterio del alcalde del municipio de Chacao, quien calificó de irresponsables las declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz sobre el caso de la muerte de los policías. Bueno, otro elemento también para el debate. La Contraloría cita a Enrique Capriles, a Julio Borges y María Corina Machado por supuestas inconsistencias en sus declaraciones juradas de patrimonio. Vamos al terreno internacional. Una avioneta con 7 personas a bordo se estrelló en un campo de golf en Punta Cana. Hablaremos del tema político. Tendremos como invitada a Ana Elisa Osorio, diputada al Par Latino por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y culminaremos, como de costumbre, con el segmento de arte y espectáculos. En lo actual, la agrupación Maná publica hoy en todo caso, su noveno disco, Cama Encendida. Vamos con los titulares de la prensa nacional, la prensa regional, informe de los corresponsales del tiempo y del tránsito, por cierto, tendrán detalles. En prensa se publica hoy que fue corregida la situación irregular que se presentó con la laguna en el distribuidor de Altamira. Eso no se ha corregido. Pasé por allí hace poco. La verdad que no entiendo cómo desde el día sábado con el palo y agua a esta fecha, hoy martes, no se haya podido corregir este problema, ¿no? Hay un organismo a quien le compete, presumo que es el Ministerio de Transporte, pero no es posible que ayer colapsara sencillamente el este y el sureste de Caracas y hoy se presume, porque la laguna está todavía, vuelva a colapsar. A lo mejor Ricardo tendrá detalles cuando haga su paseo por la situación del tránsito. Así que Ricardo y Héctor, buenos días. Buenos días. Hola Carlos, buenos días. Hola Ricardo. Bueno, sí, justamente Héctor y Carlos, hace 4 minutos tenemos una imagen de lo que podría ser el tránsito por esa zona. Vamos a ver si lo podemos
colocar en pantalla para que nuestros televidentes lo vean. Allí continúa y bueno, y tú das... Yo pasé hace como media hora por allí. Bueno, no se ha secado media hora. No, chicos, porque no puede ser que no exista un camión con una bomba succionadora, que el organismo competente, que debe tener dinero para ello, no haya hecho No, es que están tapadas las alcantarillas, que tampoco se justifica. Que es el colapso que hubo ayer, mira, fue impresionante. Increíble. Y además es una situación que se repite, porque cada vez que llueve se produce esta misma laguna laguna en el mismo sitio. Tránsito terrestre que drene esas alcantarillas. Bueno, amigos, comenzamos de inmediato y lo hacemos entonces con el Universal, Ricardo. Adelante, sí. Bueno, lo hacemos con una recomendación de la UNASUR de entrar a Venezuela a intentar ayudar en la situación que vivimos en nuestro país. El titular dice, plantean que UNASUR pueda ayudar a reducir la tensión en Venezuela. El diplomático chileno manifestó la disposición de su gobierno para acompañar las elecciones parlamentarias venideras. La Unión Europea dedicó atención especial a Venezuela, Colombia y Cuba. En otra información les comentamos que la mesa dice, 2 puntos, CNE aplicará las inconsistencias del Instituto Nacional de Estadística si la Asamblea las acepta. Técnicos argumentaron desacuerdos con el índice poblacional del Instituto Nacional de Estadística. Hoy la imagen más importante del diario nos presenta, bueno, la tragedia que se vive allí en las costas de Grecia, o se vivió en las costas de Grecia. Ahora, en este caso, al menos 3 personas perdieron la vida al encallar en las costas de Rodas, en Grecia, una embarcación que transportaba ilegalmente a inmigrantes indocumentados. La Unión Europea realizará este jueves una reunión extraordinaria para analizar la tragedia humanitaria provocada por la inmigración irregular a través del Mediterráneo. Grecia y Malta culpan a autoridades de la Unión Europea por los mortales naufragios. Bueno, y se ha desatado toda una polémica en torno a mafias millonarias que estarían, bueno, detrás de toda esta inmigración ilegal. En otras informaciones les comentamos que Caracas y Teherán buscan estabilidad del petróleo y que los ministros de Relaciones Exteriores y de Petróleo de Venezuela durante una visita a Irán coincidieron con sus pares en la necesidad de proteger los precios del petróleo y trabajar de forma conjunta para establecer o mantener la estabilidad del mercado. El gobierno adelanta con China planes industriales de desarrollo. Y bueno, una información también muy importante es la última cruzada de Michael Melamed, que aparece, bueno, Melamed en la partida de la emblemática carrera. El atleta etíope Leisus Detia conquistó la edición número 119 del Maratón de Boston al cruzar la meta en un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 17 segundos. El triunfo en la categoría femenina correspondió a la keniana, quien finalizó la prueba con un crono de 2 horas, 24 minutos y 5 segundos. Michael Melamed afrontó en estos 42 kilómetros su quinto y último maratón, haciendo un inmenso esfuerzo entre el frío y la lluvia. Bueno, se anunció que sería entonces su última cruzada titánica, si quieren, en estos maratones. Sí, ya él había participado en el maratón de Nueva York, también en el de Berlín, Chicago, Tokio, y bueno, ahora cierra esta realización de actividades en el Maratón de Boston. Vamos a revisar, amigos, la portada del diario El Nacional. Ellos tienen información internacional que está relacionada con nuestro país, pues la Unión Europea está solicitando la liberación de los presos políticos. En una reunión de cancilleres que se celebra en Luxemburgo, hubo manifestaciones de preocupación por las circunstancias políticas y económicas que vive Venezuela. Esperan que Brasil ejerza su buena influencia. También, como información principal, destaca el diario El Nacional el tema de las divisas. Y es que están liquidando menos a laboratorios farmacéuticos y esto hace que falten las medicinas, que escaseen las medicinas. Este año ha habido 3 entregas de dólares, pero en montos insuficientes para importar insumos en las cantidades que requiere el país. 4 millardos de dólares es el monto de la deuda que mantiene el gobierno con fabricantes de medicinas. Vamos a revisar información que está en la parte inferior del diario El Nacional. Acá tenemos un tema político. Bueno, dice, explicaciones del Consejo Nacional Electoral no satisfacen a la mesa de la Unidad Democrática. Los técnicos del ente electoral imputan a la Misión Vivienda los crecimientos poblacionales en los municipios que ganan diputados, pero todavía no han podido explicar por qué se reduce la cantidad de habitantes al año siguiente. Un tema importante, reparar es caro, pero necesario, y se dan una serie de precios, por ejemplo, de lo que significa reparar algunos artículos que se pueden dañar en las casas. Cambiar la tarjeta digital de una lavadora cuesta 28.000
2.500 bolívares, reemplazar el compresor de una nevera 31.500, poner a funcionar un televisor LCD 10.000 y reemplazar el magnetron de un horno microondas 8.000 bolívares. Bueno, el tema de la inseguridad está presente. Asesinos de policía son ampones, no políticos. Los autores de los crímenes son bandas de barrios y no paramilitares. Estas declaraciones corresponden al director de la policía de Miranda, Elicio Guzmán. Dice que Libertador es el municipio en el cual han matado a más policías este año. Van 11, seguido de los Valles del Tuy, donde van 8. Y también, bueno, se reseña la carrera de Michael Melamed, en la que participó en el maratón de Boston. Contra viento y marea, Melamed conquistó Boston. Bien, vamos de inmediato con el diario 2001, bueno, que trae lo que se vive a diario en Venezuela, el tema de la inseguridad y casi que un clamor de los venezolanos. Solo Dios y la Virgen nos protegen. Es el titular del diario 2001. Dice que funcionarios de los cuerpos municipales alertan por el AMPA. Vamos a mostrar aquí el titular. Funcionarios de los cuerpos municipales alertan que el AMPA se une para matar policías. Este año han asesinado 47 policías. La mayoría les han robado el arma. Uniformados dicen que son más vulnerables porque viven en los barrios y piden seguridad jurídica. Los policías, imagínense usted. Bueno, y ahí aparece La Laguna, que estaba comentando Carlos esta mañana. Lo mismito de todos los años, dice ahí. Y que bueno, aquí explica que el palo de agua que cayó el sábado, pero que ayer en la mañana todavía no había sido drenada la laguna, que está ahí entonces en la Francisco Fajardo, a la altura de Altamira. Y ahorita pudimos verificar por la cuenta de Twitter y por el paso de todos nosotros, que todavía está la laguna, según llamado las autoridades de tránsito terrestre por la laguna, que está en el estudio Altamira. Y economía, ponga a Pepito su carro sin quedar en la carraplana. Los accesorios están cariñosos y escasos, pero en un suplemento que preparó el Nacional, el 2001, pues aparentemente consiguen algunas estrategias para poner el carro Pepito sin quedar en la carraplana. En la jugada, Melvin Mora es inmortal en Baltimore. Fue elegido para ingresar al Salón de la Fama de los Orioles. Bueno, vamos a revisar ahora la portada de El Diario Vea. ¿Qué nos dice? Tu titular principal informa lo siguiente: rechazan silencio ante logros de la revolución. Esa es la información principal que tiene el Diario Vea la mañana de hoy. Las declaraciones corresponden al presidente de la República, Nicolás Maduro, quien cuestionó que la minoría oligarca, que es dueña de los medios de prensa, radio y televisión, oculte la entrega de la vivienda 700.000 como logro de la patria. Convocó a los postulados por las VC a que desarrollen una campaña rumbo a las elecciones del PSV que se van a realizar en junio, las elecciones internas para elegir a los candidatos a las elecciones parlamentarias. La gráfica que tiene el Diario Vea el día de hoy muestra a la canciller Delcy Rodríguez. Ella agradeció al pueblo iraní la solidaridad mostrada con Venezuela luego de que el 9 de marzo la patria de Bolívar fuese declarada como una amenaza por Estados Unidos, junto a su homólogo Mohammad Javad Zarif, que está ubicado a la derecha de la imagen. Destacó la amistad entre ambas naciones. Se reseñan declaraciones del ministro de Interior y Justicia: desarticuladas 168 bandas en mes y medio, 79% de las VC han registrado cifras de postulaciones y crece la tragedia. Esto con relación a la muerte de inmigrantes en el mar Mediterráneo, este barco que se hundió con una gran cantidad importante de inmigrantes libios y que hasta la fecha se siguen rescatando cuerpos. Bien, vamos de inmediato con el diario Últimas Noticias, con el tema de la inseguridad y unas cifras alarmantes que tienen que ver con la actuación de los cuerpos policiales, en este caso para desmantelar a organizaciones delictivas, cifras que fueron reveladas ayer. Desmantelan 168 bandas en 45 días. El balance fue ofrecido por el ministro del Interior, Gustavo González López. Unidades de apoyo a los cuadrantes reducirán la incidencia delictiva en el país. Miranda es el estado con los municipios de mayor índice criminal. La parte superior derecha dice: mujeres dominan postulaciones a primarias del PSUV parlamentaria. Hasta ayer se habían seleccionado 7.938 candidaturas de las VH, de las cuales 60% son féminas. Expediente: Tarek El Aizami acusa a Rafael Licea de traición a la patria. Dijo que el exgobernador estaba trabajando como agente del servicio de Estados Unidos. Un estudio indica que 65% de jóvenes usan la web para el sexo. El segmento de chat y perfiles públicos muestran que 38% busca encuentros reales. Colombia aprobó reglas para aplicar eutanasia. Héctor Rodríguez: están manipulando la propuesta para mejorar la educación media. El titular de la cartera aseveró
que los cambios del horario escolar aún están en discusión. Y bueno, la fotografía más importante muestra el diálogo de altura en Teherán, y es que el presidente iraní Hassan Rouhani se reúne con el canciller venezolana Delcy Rodríguez en la capital de Irán, donde trataron temas bilaterales, en particular la estabilidad del mercado petrolero mundial. Bueno, justamente esa es la información de apertura que tiene el diario El Mundo, Economía y Negocios. Irán y Venezuela se unen en defensa del precio del crudo. La canciller Delcy Rodríguez y el titular de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, viajaron al país persa para estrechar la relación bilateral. En el encuentro con los ministros iraníes de Petróleo y de Industrias acordaron acciones para mantener la estabilidad del mercado. Inbepal planea resolver falta de papel. Desarrollarán una ampliación que aspira a bajar importaciones de 600 millones de dólares. Bien, nos vamos de inmediato al diario deportivo Líder, con buenas noticias, en este caso noticias que vienen desde los Orioles con Melvin Mora. Dice, entre los grandes, Melvin Mora vivirá en agosto uno de los momentos más importantes de su carrera. Los Orioles primarán su brillante trayectoria de una década con el equipo, con su exaltación al Salón de la Fama de Baltimore. Informaciones del diario Líder. Bueno, amigos, nos toca hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, el reporte del tráfico y el estado del tiempo aquí en la Primera Emisión. No se vaya. Les recordamos que puede consultar la primera emisión del noticiero, así como las distintas secciones a través de nuestro canal en YouTube, Televen TV. Y usted también puede ser nuestros ojos en la calle. Envíenos las denuncias de su comunidad, así como fotografías y videos a la dirección en Twitter, @el_noticiero. Debe colocar nombre y apellido, así como su número de cédula de identidad. Bueno, comenzamos la revisión de los diarios de circulación regional en el estado Falcón con la portada de la página web que tiene para el día de hoy el diario La Mañana. ¿Qué nos dice? Trabajadores de Corpoelec se declaran en emergencia por la precaria situación en la que se encuentran. Bien, vamos ahora al Correo del Caroní, bueno, con una información también alarmante, y es que 34 implicados en hechos delictivos en el estado Bolívar en 2015, eran 34 uniformados. Están implicados en hechos delictivos en el estado Bolívar en 2015. Portada de la página web del diario Panorama que circula en el estado Zulia nos dice que la canciller Delcy Rodríguez arribó a Arabia Saudita para encuentro bilateral. Bueno, nos vamos de inmediato al diario, ahora al diario La Región, con buenas noticias en este caso, que manda el Hospital Victorino Santaella. El diario La Región dice, Hospital Victorino Santaella se prepara para estrenar unidad de oncología pediátrica. Revisamos ahora información que trae el diario El Clarín, que circula en el estado Aragua. Dice, en aumento casos de virosis. Según el CDI del Castaño, hasta ahora se han atendido 151 casos de diarrea en una semana. Y nos vamos ahora a Notidiario, el diario de los deltanos, el Tamacuro, con una sesión irregular que se vivió allí durante las elecciones de las postulaciones del PSUV. Dice, a puños y empujones culminó postulaciones del PSUV. En Tucupita, el proceso de postulaciones de los candidatos para las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela fue calificado como un hecho deplorable y de abuso de poder. Durante el proceso hubo puños, patadas y mordiscos, y también un herido por arma blanca. Revisamos ahora la portada del periódico que circula en el estado Monagas. Lleva ese nombre justamente. El periódico dice, carne diezmada en matadero municipal, de 150 reses que se recibían diariamente, el número ha descendido a 70, lo que influye considerablemente en el consumo del producto. Y ahora nos vamos al tiempo de Puerto La Cruz, con esta controversia que se ha generado por la migración de votantes, dice, o la manipulación, la modificación de votantes, dice, súmate, 2 puntos. Para favorecer al PSUV, manipularon datos en 19 estados. Bueno, amigos, vamos a seguir revisando más informaciones del interior del país, pero nos toca, Héctor, escuchar a nuestros corresponsales. Así es, en directo con las regiones. Buenos días, hacemos este contacto del estado Anzoátegui para informarles que, según notas de prensa, Corpoelec informa que se realiza el mantenimiento preventivo de las redes de distribución, pero los usuarios señalan que este se debe hacer de forma profunda, debido a que cada vez que llueve se quedan sin energía eléctrica.
Consejo Agrario Bicentenario, conformado por 66 familias campesinas en Ciudad Guayana, solicitaron apoyo gubernamental luego de que cuerpos policiales les habrían ordenado desalojar sus terrenos por encontrarse presuntamente en una zona de seguridad y de contaminación. Esta situación pudiera afectar sus trabajos de campo, específicamente en cuanto a la siembra y cría de animales. Ante las fuertes precipitaciones registradas durante las últimas horas en el estado Táchira, Protección Civil se mantiene en alerta, monitoreando las zonas de alto riesgo y los principales afluentes. Recientemente la crecida del Chorro del Indio no dejó emergencia alguna. Asimismo, el Cuerpo de Rescate sostiene que unas 1.500 familias deberían ser desalojadas de las riberas del río Torbes por permanecer en riesgo inminente. La Mesa de la Unidad Juvenil solicitó al Consejo Nacional Electoral la fecha definitiva para la realización de las elecciones parlamentarias. El movimiento estudiantil de acá del Zulia también advirtió que estarán muy vigilantes de todo el proceso comicial. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bueno amigos, presten mucha atención, llegó el momento de revisar las condiciones del tiempo para las próximas horas. Inestabilidad atmosférica sobre el norte de Venezuela. Esto origina nubosidad con precipitaciones dispersas, débiles y moderadas en las regiones. La región de los Andes, la región zuliana, centro-occidental, llanos occidentales y el sur. El resto del país se va a mantener parcialmente nublado, con precipitaciones débiles, sobre todo en las zonas montañosas, especialmente a primeras horas de la mañana y también a final de la tarde. Vamos de inmediato a Caracas. Allí, bueno, veremos que estará el clima parcialmente nublado, una temperatura máxima de 30 grados centígrados, se estima que la mínima estará alrededor de los 19 grados. Valencia estará parcialmente nublado, temperatura máxima 34 grados centígrados, la temperatura mínima estará alrededor de los 22 grados centígrados. Y la Asunción, allí el clima estará despejado. Temperatura máxima 33 grados, temperatura mínima 22 grados centígrados. Así estarán las condiciones del clima para las próximas horas. Tomen sus previsiones. Vamos de inmediato con Ricardo Salmerón. Adelante. Bueno, vamos a revisar justamente cómo avanza el tráfico a esta hora con la información que llega a nuestra cuenta en Twitter, @L_noticiero. Ya habíamos comentado lo siguiente y es la presencia que se mantiene de la laguna que está en el distribuidor Altamira. Ustedes lo pueden ver allí nuevamente en la gráfica que colocamos en pantalla. Atención entonces a las autoridades para proceder a eliminar esta cantidad de agua que dificulta el tránsito por esta importante arteria de nuestra capital. Vamos a revisar ahora la situación del distribuidor La Bandera. Se presenta en retraso, 6:19 minutos de la mañana. Vemos ahora un carro accidentado que nos informan a la altura de Ciudad Caribia del estado Vargas. En otros mensajes de Twitter nos han informado que hay cola, probablemente sea producido por este carro que se encuentra allí en la vía. Comienzan a llegar mensajes. Miss Dan Descendis, excelentes, impecables, bellas corbatas. Bueno, muchas gracias. Zoraida también envía este mensaje. Mili Valderrama también envía un saludo. Indira Córdoba, un mensaje también acá con este gráfico que dice buenos días. Esta imagen corresponde al puente sobre el río Apure, que está, por supuesto, en nuestra región llanera. La envía Miguel Iudica. También envían este café María Martínez. Sí amanece el cielo en Ciudad Ojeda lleno de lluvia. Bueno, que sea para todos bien esa lluvia que caiga sobre Ciudad Ojeda. También Franklin Melente nos saluda y miren, aquí empiezan a llegar las comidas, los desayunos preparados. Feliz día, muchachos, nos envía Beatriz estos pastelitos, 5 pastelitos. Bueno, ahí nos los repartimos o tenemos esta otra opción, este desayuno, poderoso desayuno que tienen acá, o si no, nos vamos por Lenis Lourdes, que nos envía un desayuno diferente. Bollitos de Guayana, en otras regiones se conocen como hallaquitas. Bueno, ¿a quién no se le abre el apetito así? Bueno, hay opciones para todo el mundo, Carlos, hasta comida gourmet. ¿Qué te parece? Imagínate, eso era el pasado. Por eso ahora es virtual. Sí, hombre, pero da hambre, la verdad que sí. Bueno, de todas maneras se agradecen y esperemos que se convierta en realidad, que nos envíen, no sé, ya no es virtual, sino... Bueno, esperaremos aquí. Sí, señor. Bueno, vamos a presentar un resumen, ¿no?, de algunos de los eventos e historias que tenemos en la próxima emisión en el próximo segmento del noticiero de Televen. En este caso hay importante información, de ello hablábamos en la apertura del noticiero sobre el debate que se abre a propósito de unas declaraciones del ministro del Interior. Ayer hubo una rueda de prensa, hubo algún contrapunteo con los medios de comunicación social, por cierto, sobre ello. Bueno, y la respuesta adicional, que sirve como complemento, que algunos factores de la oposición venezolana han dado a esas declaraciones que vincularían la muerte de policías con algún hecho o intención de carácter político, ¿no? Ya tendremos detalles al retorno. También, pues, vamos con la información internacional, tendremos allí detalles también de algunas informaciones
situaciones importantes como la situación del Mediterráneo, ¿no? Donde pues se han ahogado personas que han partido las costas de Libia en tránsito hacia Europa. Una situación que ha provocado para el día de hoy una reunión de la Unión Europea. En entrevistas, en el segmento para ello destinado, bueno, estará Ana Elisa Osorio, y es diputada del Parlamento por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Seguramente hablaremos del proceso de postulaciones que hubo el día domingo. Y cerraremos con arte y espectáculos, la presentación del nuevo disco del grupo mexicano Maná. Así que enseguida estaremos con ustedes. Bueno, amigos, comenzamos con los detalles de las informaciones. Hasta ahora saludamos a nuestra intérprete de señas, Ángeles Soto, y a toda la comunidad de sordos que hasta ahora nos sintonizan. Comenzamos con una información muy lamentable, muy trágica. Una niña de 2 años y su padre fueron asesinados dentro de su vehículo en Valle de la Pascua. Las víctimas fueron sorprendidas por otros sujetos que sin mediar palabras dispararon una ráfaga de proyectiles. Apenas 2 años y 8 meses tenía la niña que fue identificada como Cariagni Blanca, quien se encontraba con su padre Carlos Blanca, de 26 años de edad. Las víctimas estaban en el sector Morichal de la población vallepascuense y se disponían a salir de paseo en un vehículo marca Ford, modelo Fiesta Power color azul. De acuerdo con los testigos, los infortunados estaban dentro del mencionado vehículo cuando fueron sorprendidos por otros sujetos a bordo de otro carro, cuyas características no han sido informadas, y sin mediar palabras dispararon una ráfaga de proyectiles que los dejó malheridos. Los vecinos del lugar se mostraron alarmados al escuchar la balacera y de inmediato dieron aviso a las autoridades. A pesar que la pequeña y el padre se encontraban con vida, fallecieron en el traslado al Hospital Rafael Zamora Arévalo. Al parecer, este hecho se trata de una venganza por la manera en cómo ocurrió el suceso. Sin embargo, las autoridades no descartan ninguna hipótesis y ya han iniciado las investigaciones correspondientes. En otro hecho, el Tribunal Quinto de Control de Guárico ordenó privativa de libertad contra Jonathan Andrés Romero Marín, de 22 años, quien fugía como detective del 6CPC, presuntamente implicado en el robo de una camioneta a un fiscal del Ministerio Público. El funcionario estaría supuestamente ligado a la banda de José Antonio Tobar Colina, alias El Picure. Desde el Estado Guárico, Jorge González, Televen. Bueno, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, calificó como plan macabro la reciente ola de asesinatos en contra de funcionarios de seguridad. No descarta que se trate de un plan ejecutado por paramilitares. Cabello informó que las autoridades venezolanas ya tienen identificados algunos de los responsables, los cuales serán presentados próximamente ante la opinión pública. Y solo en un caso de los denunciados está huyendo, no está identificado el asesino. Inclusive hay algunos ex policías de algunas de estas policías famosas del este de Caracas metidos en esto. Todo eso se va a descubrir. Mañana se declararán perseguidos políticos, por favor, porque no los dejamos asesinar a los policías, a los guardias nacionales. En calidad de primer presidente del PSV, ofreció detalles de la jornada de postulación para las elecciones primarias de la Tolda Roja. Dijo que se estima alcanzar unas 10.000 precandidaturas electas por las bases del partido. Criticó que sectores opositores se nieguen a utilizar el captahuellas en sus comicios internos. 80% de las VH ya transcribieron los nombres de los postulados, 10.875 VH, y se hicieron, hasta ese momento que yo di la información, 46.515 postulaciones. El primer vicepresidente de la Tolda Roja indicó que una vez se consigne toda la información de los postulados, se procederá a la elaboración del tarjetón que se utilizará el próximo 28 de julio en los comicios internos, en los que se elegirán a los candidatos de cara a las elecciones legislativas de este año. Ayatollah Núñez, Televen. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González, reiteró que la muerte de los efectivos policiales está ligada a la participación de actores políticos. Confirmó que los homicidas están plenamente identificados, menos uno. El fondo político que busca es selectivo, progresivo y escalonado. Tengo pruebas y a buen resguardo de por qué es perverso. Su uso político es perverso. A los comandantes de policía se le ha dado la orientación de extremar todas las medidas de seguridad para con sus hombres en la dirección. Pero es muy perverso utilizar para tratar de tomar liderazgo en futuros eventos
es perverso. Dijo además que la seguridad de Estado ha sido la protagonista desde hace 18 meses en el país. No me da temor decirlo, en los últimos 18 meses tuvimos que alejarnos en manera por necesidad del concepto de seguridad ciudadana al concepto de seguridad de Estado. Esta patria se vio amenazada por intereses mezquinos desde un día 18 de febrero, cuando alguien pretendió destruirla y hacer de él, ¿verdad?, el destino que él quería ser. Y todos los recursos de un Estado había que salvar la patria, y todo el sistema de seguridad se traslada a la seguridad de Estado, y tú, cuando está amenazado las instituciones democráticas y el Estado, tú tienes que dar, y se descuidaron, no descuidaron, se le dieron prioridad, quiero corregir, el sistema de la seguridad de Estado, y la seguridad ciudadana en nuestro concepto tiene que estar más próximo a proteger a la persona y asegurar el Estado. En cuanto a planes y estrategias a nivel de seguridad, señaló que son evaluadas las zonas y que los planes serán aplicados conforme a las necesidades que presente cada lugar, y que es allí donde se determinará qué organismos policiales deben intervenir según el sector. Informó que en el último mes 168 bandas han sido desarticuladas, 22 de ellas referentes al móvil de secuestro. Margarita Toledo, Televen. Bueno, y precisamente sobre este tema, el alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, se pronunció. Él calificó de irresponsable las declaraciones del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Gustavo González. El alcalde Muchacho rechazó la tesis de que el asesinato de policías obedezca a un tema político vinculado al paramilitarismo en los municipios Chacao, Baruta y Sucre. El alcalde Ramón Muchacho manifestó que el asesinato de funcionarios policiales y militares no es nuevo, pues aseguró que las bandas delictivas buscan el arma de reglamento. Añadió que algunos de sus funcionarios fueron ultimados en Antímano, Caricuao, El Junquito y en Ocumare del Tuy. Es una irresponsabilidad decir o atribuir ese fenómeno delictivo que está ocurriendo a grupos paramilitares cuya existencia ni está comprobada y se desconoce. Que la máxima autoridad en la materia nos venga a decir que es un problema político es una falta de respeto para esas víctimas. Yo pido respeto para ellos. Pido respeto para los que han caído y respeto para sus familiares. Es decir, tener pruebas y no mostrarlas, que las muestre. Que las muestre. Bueno, pero entonces imagínate, tengo pruebas y no las muestro. ¿Cómo es eso? Es como añadir un insulto más, pues. Muchacho resaltó que la inseguridad es un problema que se debe confrontar y no evadir. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Y la Contraloría General de la República citó al gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles, al diputado Julio Borges y a la exdiputada María Corina Machado por supuestas inconsistencias en sus declaraciones juradas de patrimonio. Quienes son llamados por la vía del cartel es porque vence el tiempo perentorio que le da la ley para que acudan personalmente a darse por notificado o para que reciban la notificación en su domicilio. Durante un foro sobre la lucha contra la corrupción en Venezuela, Galindo desestimó la publicación desde la Contraloría General de la República de una nueva lista de inhabilitados de cara a las elecciones parlamentarias de este año. Me preguntaba si a propósito de las elecciones parlamentarias que se van a celebrar este año, Contralor, está previsto publicar una nueva lista de personas sancionadas, inhabilitadas en todo caso, para participar en estos comicios. Ese tema no es de competencia de la Contraloría General de la República. Para el Contralor General de la República es también necesaria una reforma a la ley anticorrupción vigente en Venezuela para poder arraigar entre los ciudadanos una cultura contra este flagelo. Carlos Eduardo Martínez, Televen. El expresidente español Felipe González sí participará en el juicio de Leopoldo López sin la necesidad de una visa de trabajo. Así lo informó Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor del líder opositor. El expresidente Felipe González estará en Venezuela, cumplirá con su labor ad honorem de asesoría hacia la defensa en los términos como lo permite el artículo 150 del Código Orgánico Procesal Penal. Nosotros, como lo establece esa norma, le comunicamos al tribunal la semana pasada de que Felipe González iba a formar parte de la defensa en condición de consultor. El abogado defensor de López aseguró que el expresidente no recibirá ningún tipo de salario por su asesoría y que según la ley, para este tipo de labor no se requiere ser venezolano ni ser abogado, solo tener experiencia en el tema.
él no viene como abogado defensor, él no necesita número de impreabogado, él no viene a juramentarse para ejercer la defensa directa de Leopoldo López. Leopoldo López tiene sus abogados. Gutiérrez explicó que el proceso contra López se ha acelerado de manera inexplicable, pasando de tener 2 sesiones mensuales en el año pasado a 3 sesiones semanales para este año. Enfatizó que espera que este adelanto no obedezca a ningún interés de carácter político, que pretenda culminar el juicio antes de las elecciones parlamentarias. Marcos Colombo, Televen. Una avioneta con 7 personas a bordo se estrelló en un campo de golf en Punta Cana. Al regreso, esta y otras informaciones en el panorama internacional. Iniciamos el recorrido internacional informándoles que una avioneta con 7 personas a bordo se estrelló poco tiempo después de despegar del aeropuerto de la localidad turística de Punta Cana, esto es en República Dominicana. Presuntamente el piloto de la aeronave intentaba hacer un aterrizaje de emergencia cuando se precipitó a tierra en un campo de golf cerca de la pista. Según oficiales de seguridad, los pasajeros eran 4 españoles y 2 británicos. En otro siniestro, 3 inmigrantes, incluido un niño, fallecieron este lunes en un naufragio de un velero frente a las costas de la isla griega de Rodas, en el sureste del mar Egeo. Las autoridades griegas pudieron rescatar a 93 inmigrantes, de los cuales 30 debieron ser hospitalizados de emergencia. El hecho, al producirse muy cerca de la costa, fue filmado por testigos y medios locales. Entre tanto, Italia salvó a 638 inmigrantes en alta mar durante la jornada del lunes. En Argentina, el fiscal de la Cámara de Casación, Javier De Luca, desestimó la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento de terroristas. De Luca presentó su dictamen ante la Cámara de Casación Penal, a la que había apelado el fiscal Germán Moldes de la Cámara Federal, luego de que ese tribunal desestimara la denuncia. Y al menos 25 personas murieron y 398 resultaron heridas durante un ataque aéreo en una base militar de la capital de Yemen. Las explosiones fueron descritas por habitantes como las más violentas de la capital desde el inicio de los ataques para impedir que los rebeldes chiitas, hutíes y sus aliados controlen Yemen. Entre las víctimas figuran 3 empleados de una cadena de televisión, incluida un periodista. Bueno, y el Papa Francisco expresó su dolor y consternación tras la divulgación de un video en el que se muestra la ejecución de 30 etíopes cristianos en Libia, divulgado por yihadistas del Estado Islámico. Además, el Santo Padre ofreció su solidaridad ante los ataques hacia los cristianos en África, Oriente Medio y algunas regiones de Asia. 830 hectáreas han sido consumidas por un incendio forestal registrado el pasado domingo que seguía propagándose en Miami-Dade, Florida. El fuego obligó al cierre de las calles como una medida de precaución. Varias cuadrillas de bomberos y helicópteros del condado continúan combatiendo el incendio forestal. Amigos, hacemos una nueva pausa. Al regreso, más información. Tenemos una noticia muy lamentable. 2 niñas murieron ahogadas en el lago de Maracaibo. Al regreso, los detalles. Bomberos y Protección Civil localizaron los cuerpos de 2 mujeres que fueron arrastradas por la crecida súbita del río Las Gonzales en el municipio de Campo Elías del estado Mérida. Las víctimas, identificadas como Albertina Dugarte Vega, de 36 años de edad, y Adriana Dugarte Vega, de 17, eran madre e hija y compartían en el sector La Chopera, cuando fueron sorprendidas por el caudal que las arrastró aguas abajo. Según el comandante de los bomberos en la entidad, Joston Peña, el río también se llevó a su paso a otras 5 personas. 2 ya fueron rescatadas y trasladadas a centros asistenciales por heridas menores. Bueno, en el estado Zulia, 2 niñas de 10 y 11 años murieron ahogadas en el lago de Maracaibo. Esto ocurrió mientras ellas se bañaban en un área que no estaba apta para hacerlo. Las niñas jugaban sobre una tabla en una playa ubicada en el sector El Milagro el pasado fin de semana. Cayeron al lago de Maracaibo. La primera de ellas, identificada solo como Raquel, de 10 años, fue localizada muerta por inmersión. El cuerpo de la segunda niña, llamada Samantha García, fue ubicado horas después. El Cuerpo de Bomberos de Maracaibo reiteró a la población que la capital zuliana no tiene playas aptas y su uso representa un riesgo debido a que no existen condiciones de seguridad ni higiene para utilizarlas. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. Y según Protección Civil, unas 5.000 familias permanecen en alto riesgo en Táchira. El organismo de rescate intensificó el monitoreo ante las fuertes lluvias registradas los últimos días.
De las 5.000 familias en zonas de alto riesgo, 1.500 habitan las riberas del río Torbes. Algo importante destacar esto, sobre todo en las familias de alto riesgo. El estado Táchira, su 62% son formación Colón. La mala planificación en la construcción se realizaron pues años anteriores, donde pues no se establecían los permisos de construcción, fundamentalmente lo que establece hoy en día el decreto 184 que norma lo que son la construcción futura. Protección Civil realizó un informe preinvierno para atender las zonas vulnerables del Estado. Asimismo, estableció el monitoreo constante de los principales afluentes. Incrementa el caudal de diferentes afluentes hídricos. Uno de ellos es la Quebrada o el Chorro del Indio, donde se suspende pues el paso vehicular de la zona por un tiempo determinado y donde pues nosotros estamos generando la prevención en la zona. De igual manera, lo que es la Chivata, la Carora y la Bermeja, se genera incremento de caudal importante. Se registraron lo que es en el río Torbes el incremento de lo que son los niveles pluviométricos de 5.8. Aunque las fuertes precipitaciones dejaron deslizamientos en varios tramos de las troncales 1 y 5, actualmente están habilitados los pasos hacia Mérida y Barinas. Desde el estado Táchira, Marina Eglot, Televen. Transportistas de la Universidad de Carabobo paralizaron sus actividades para exigir mejoras en las unidades. Ellos señalan que más del 70% del parque automotor de la Casa de Estudios se encuentra deficiente. Sostienen que actualmente el servicio de transporte de la máxima casa de estudios, lejos de ser un beneficio, representa un riesgo para estudiantes y conductores debido a las malas condiciones que presenta. Falta de cauchos y repuestos son algunas de las razones que aseguran los obligaron a cesar sus funciones. Operativos solo hay 10 y la Universidad de Carabobo cuenta con 50 unidades de autobuses. O sea que hay un promedio de 40 unidades que no están en condiciones, la mayoría por caucho. No solo es los cauchos, es las baterías, es algunos repuestos de funcionamientos mecánicos como tren delantero, freno. Consideran que el transporte de la universidad es insuficiente para los más de 50.000 estudiantes que hacen vida en la institución. Solicitan dotación de unidades para garantizar un servicio óptimo. Que 10 unidades para trasladar un promedio de 40.000, 50.000 estudiantes es insuficiente. La universidad desde hace más de 6 años no recibe dotación de unidades nuevas. Nuestros autobuses de la Universidad de Carabobo tienen una capacidad máxima de unos 63 estudiantes sentados y diariamente son 63 sentados más unos 40 y 50 de pie. Los transportistas indicaron que no reanudarán sus actividades hasta tanto esté en funcionamiento al menos el 40% de las unidades de transporte. Exhortaron a las autoridades del Ministerio de Educación Universitaria a realizar inspecciones constantes para buscar mejoras en el servicio. En Carabobo, Ruth Lara Castillo, Televen. Y tras allanamiento del mercado minorista en Tariba, en el estado Táchira, esto a propósito de la lucha al contrabando, 49 personas fueron detenidas. Los 49 detenidos en el mercado de Tariba son indocumentados. A las 3 de la mañana de este lunes, los diferentes cuerpos del Estado iniciaron el procedimiento. En el sitio fueron retenidas 30 toneladas de alimentos de contrabando. ¿Qué se está evaluando ahí? Uno, un número importante de bachaqueros de cuello blanco que van a hacer las compras durante toda la semana haciendo un prepago. Segundo, la gente involucrada en el transporte hacia frontera. Tercero, estamos evaluando los aguantadores de estos productos de primera necesidad. En materia de sucesos, informó el mandatario regional que están identificados los homicidas de la médico integral Juana Carrero Castañeda, de 38 años de edad, asesinada dentro del centro diagnóstico donde laboraba, en la población de La Fría. Se presume el móvil de la venganza. La esposa del homicida fue capturada en García de Evia también con hechos criminales, cobraba vacunas, se le encontró una lista con todos estos hechos. Este es un plan de los paramilitares. También el gobernador Vielma Mora indicó que durante el primer trimestre de este año ha disminuido el 90% el índice delictivo en la entidad. Desde el estado Táchira, Marina Eglot, Televen. En Carabobo, vecinos del Palito, en el municipio Puerto Cabello, protestaron para rechazar la inseguridad que aseguran caracteriza al sector. Decidieron cerrar ambos sentidos de la vía en el sector Taborda para rechazar el secuestro de Félix José González, hecho registrado hace 3 meses, cuando la víctima se encontraba a bordo de una gandola en la localidad. Aseguran que desde entonces han acudido a las autoridades sin recibir información alguna. La protesta generó retención del tránsito vehicular por más de 2 horas. En Carabobo, Ruth Lara Castillo, Televen. Bueno, amigos, momento de una pausa, pero ya viene la entrevista, Ricardo. Sí, vamos a hacer contacto con Carlos Fernández, quien ya se encuentra en el set de entrevistas. Adelante, Carlos.
Muy bien, vamos a conversar con Ana Elisa Osorio, es diputada al Parlamento Latinoamericano. Es importante porque se ha abierto un tema controversial alrededor de una decisión anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional de escoger a los nuevos diputados en representación de Venezuela al Parlatino sencillamente a través del poder legislativo y no a través del voto popular y la consulta democrática. Este es un tema evidentemente que ha levantado toda una polvareda y ha provocado reacciones de diverso tipo, no solo en la estructura interna del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino también en la instancia de los partidos de la oposición. Al retorno estaremos hablando de este tema. Bueno, Ana Elisa Osorio, gracias por estar con nosotros, diputada al Parlamento Latinoamericano. Bueno, está presente este debate, ¿no? Esta controversia sobre si se escogen ahora los diputados del Parlatino de cara al futuro los representantes de Venezuela a través del poder legislativo y no como se debe hacer, como se establece institucionalmente a través del voto democrático y la participación popular. Bueno, primero buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación. Definitivamente, a mi modo de ver, es un retroceso, pero un retroceso logrado en la Quinta República, porque fue en el proceso constituyente cuando se discutió y se decidió que nuestro modelo es la democracia participativa y democrática. Y una consecuencia de este concepto es justamente abrir las elecciones, hacerlas universales y secretas a los parlamentos internacionales. En este caso, eso fue válido para el Parlamento latinoamericano y para el Parlamento andino. Hoy en día, la República denunció el Tratado del Parlamento andino y no pertenecemos más al Parlamento andino. Pero en el Parlamento latinoamericano, además de esa decisión que se tomó en el Estatuto Electoral del año 2000, porque este estatuto fue lo que en la transición, en la constituyente, hizo la convocatoria de las elecciones, se convocó por primera vez en el año 2000 a elecciones del Parlamento Latinoamericano. Después, en la ley de procesos electorales, años después, estoy casi segura que fue en el 2009, la ley de procesos electorales ratifica esta decisión. Yo voy a leer rápidamente el artículo 191 de esa ley. Dice, cuando los acuerdos o tratados internacionales legalmente suscritos por la República Bolivariana de Venezuela requieren un proceso electoral para elegir representantes a organismos deliberantes de competencia internacional, los mismos serán organizados, supervisados y dirigidos por el Consejo Nacional Electoral. A tales fines, el proceso se realizará en forma simultánea con la elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, como se ha venido haciendo en los últimos 15 años, bajo la modalidad lista, incluyendo la representación indígena correspondiente y de acuerdo con las normas electorales que dice al respecto del Consejo Nacional Electoral. Y el Tratado de Institucionalización del Parlatino, el artículo 6, dice que además nos adherimos a ese tratado en 1988. Hasta tanto, ¿en todos los países se escoge por vía del voto popular? No, somos los únicos. Porque el tratado dice, hasta tanto se establezca el procedimiento de elección universal, directa y secreta de los parlamentarios latinoamericanos, los parlamentos miembros participan mediante delegados parlamentarios ante los órganos y en todas las actividades del Parlamento latinoamericano, siendo acreditados por sus parlamentos nacionales. O sea, y allí seguramente es donde se toma la decisión. Claro, porque como no había elecciones para el Parlamento latinoamericano, simplemente se decidió hasta tanto. Sí. Pero ¿qué quiere decir? Que en el momento que tú decides hacerlo por vía directa, bueno, no puedes retroceder, porque fíjate. No, además es originario, ¿no? De parte Claro. de Venezuela, digamos, institucionalmente hacerlo. Fíjate, ¿no? cuando yo asumo esta posición, no es una posición personal, porque yo de verdad no soy una parlamentaria por vocación. O sea, fue una parlamentaria circunstancial, solamente de del 2010 al 2015. O sea, y nunca he tenido pretensión ni siquiera de la reelección. Y lo aclaro así porque algunas personas dicen, bueno, que yo estoy llorando por la herida. No,
Es Usted simplemente... no va a participar en ese proceso y seguramente no lo van a incluir tampoco. Bueno, ¿O lo aceptaría de ser escogida a dedo? Nunca, no, porque yo no voy a la Asamblea Nacional. Sí, por eso. Entonces, No, pero digo para el Parlamento Latinoamericano. Sí, en el año 2010, el Partido Socialista Unido de Venezuela, refrendado por nuestro presidente en ese momento, Hugo Chávez Frías, se presentó una lista que además que encabezaba a Roy Chatterton, estuvo Rodrigo Cabeza, Roy Daza, mi persona, Walter Gavidia, Carol Huime por el Partido Comunista. O sea, es una lista que se sometió a consideración en el partido y fue la que se aprobó. Bueno, en esa lista... Para participar en un proceso... Para participar en un proceso como la Asamblea Nacional. O sea, cuando uno iba a votar por los diputados de la Asamblea Nacional y por los diputados del Parlamento Latinoamericano. Pero además había una tercera tarjeta, que era la tarjeta indígena. En el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela la presentó CONIVE, Consejo Nacional Indígena de Venezuela. Ahí se eligieron 2 diputados indígenas, uno principal y uno suplente. O sea que al hacer las delegaciones, de hecho los indígenas estarán perdiendo 2 diputados, porque bueno, serán el de la Asamblea Nacional, pero en la práctica son 2 menos. Y por otra parte, esto es un avance en un derecho que tienen los venezolanos y las venezolanas de elegir sus parlamentarios. Ahora, ¿por qué se retrocede? ¿Cuál cree usted que es la razón por la que se toma esa decisión? Es que en realidad no he escuchado ninguna razón de fondo. ¿La carta que envían al Consejo Nacional Electoral la conoce? No, no la conozco. ¿Donde argumentan el por qué debería escogerse a dedo? No, no lo conozco. Y lo que he oído públicamente son cuestiones muy de forma, ¿no? Entonces, por eso creo que hay que defenderlo, hay que discutirlo, y en todo caso, yo sugeriría que el compañero que aprecio y respeto, diputado Diosdado Cabello, le haga una consulta al TSJ, porque aquí se está vulnerando un derecho adquirido en el proceso constituyente. El Consejo Nacional Electoral no se pronuncia aún. No se ha pronunciado. Y ojalá que el Consejo Nacional Electoral, si tiene dudas, entonces le haga la consulta al TSJ. Ahora, ¿eso se daría en qué instancia? ¿En la Sala Constitucional? Seguramente, porque es un derecho humano el votar, y un derecho que se adquirió en el proceso constituyente. Ahora, ¿quién tiene que tomar la iniciativa? ¿El propio presidente de la Asamblea Nacional, hacer la solicitud? ¿O usted, por ejemplo, o cualquier venezolano pudiera solicitarlo también? Para que se pronuncie el TSJ sobre eso, ¿no? Si debe escogerse por el voto popular o retornar a como era antes. Bueno, ahora que usted lo dice, pudiera ser que un bloque de ciudadanos pudiera hacerlo, ¿no? Pero yo aspiraría que lo hiciera el CNE o la Asamblea Nacional. Una última pregunta, diputada. ¿Qué le pareció el proceso de postulaciones internos en el PSUV el pasado domingo? Bueno, fue realmente abierto, con mucha participación. Me llama la atención y me alegra que el 60% de los postulados son mujeres. Sí. Eso es muy importante porque por primera vez se va a abrir el espacio para que las mujeres seamos visibilizadas. Porque la gente dice, no, es que no hay. Claro que hay, lo que pasa es que no las visibilizamos. Y en la base están visibilizadas porque las mujeres dirigen consejos comunales, son muy activas, incluso mucho más activas que los hombres. Entonces, es bien importante. No me postulé. Yo no soy parlamentaria por vocación. Realmente mi vocación siempre fue ejecutar. Entonces, y no solamente en el gobierno, sino en mi vida profesional desde hace 40 años. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver qué pasa con lo del Parlatino. Muchas gracias a la diputada Ana Elisa Osorio por habernos acompañado y darnos información en la mañana de hoy. De inmediato, Sara Coelho va a quedar con ustedes para presentarles un resumen de lo que tendremos de seguidas en el segmento de arte y espectáculo. Sara, buenos días, ¿cómo estás? Carlos, muy buenos días. Hoy en Lo Actual les contamos cuál es la inspiración de la agrupación Maná en su nuevo sencillo. Ya venimos.
Venezuela, muy buenos días, feliz martes 7:26 de la mañana. Estamos en vivo para llevarles la mejor información del entretenimiento. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros en nuestras cuentas @LaActual y la mía @SaraCoelho. Comenzamos este resumen informativo contándoles que la agrupación Maná publicó su 9º disco de estudio, Cama Incendiada. Se trata de un bolero un poco cubano que Fer escribió para Dalí, su hijo de 7 años, aunque también tiene una carga importante de denuncia de cómo vivimos en un mundo lleno de mentiras. Subraya que Cama Incendiada es ante todo un álbum en el que ellos se atreven a explorar nuevos estilos de música, más playero, con calipso, reggae y algo de música electrónica. Se espera que esta banda comience una gira en junio en Estados Unidos para luego realizar una serie de conciertos por toda España, según ha anunciado su discográfica. Y cambiamos de tema para contarles que la aerolínea japonesa All Nippon Airways ofrecerá vuelos comerciales en otoño en un avión cuyo diseño se inspira en el icónico robot R2-D2 de la saga Star Wars. Lo que están viendo es el diseño del avión revelado durante una convención para fanáticos de la franquicia galáctica en California, donde se ofreció un adelanto de la 7ª entrega de la saga Star Wars, El Despertar de la Fuerza, que se estrenará en diciembre, pues se espera que al ponerse en funcionamiento cumpla la ruta internacional entre Tokio y Houston y comenzará a operar en junio. Y nos vamos a la literatura para contarles que el famoso escritor mexicano Fernando del Paso dijo sentirse ser un humano con suerte por haber cumplido 80 años durante el homenaje que la Comunidad Cultural de México le brindó en el Palacio de Bellas Artes en la capital de este país. El ganador de numerosos reconocimientos literarios, entre ellos el premio Xavier Villaurrutia en 1966, también consideró que el mayor homenaje que ha recibido ha sido de los jóvenes que se acercan a él a decirle cuánto les ha gustado alguno de sus libros. Con esta nota finalizamos las informaciones del entretenimiento, por supuesto invitándoles a que no se pierdan a las 9 de la mañana nuestro programa que cada día hacemos con muchísimo cariño junto a mi compañera Anarela Bono y Andreina Castro. Ahora sí, Carlos, vamos contigo para despedir esta primera emisión. Feliz día, Venezuela. Bueno, y nuestra invitación será para mañana a las 6 en punto, cuando estaremos otra vez en la primera emisión del noticiero de Televen. A ver si mañana informamos si la laguna de Altamira la quitan. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, sí, mejor que lo está haciendo ya en este momento. Increíble, del sábado a hoy, ¿no? Bueno, amigos, muchas gracias por la audiencia. Hasta mañana. De verdad, ay, ay, ay. Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salva. Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer